de las mamás de niños en el colegio, un tema que se está viendo. Yo diría como unos 3 años más o menos que vengo estudiando este tema, investigando. Alguien llegó allá en la puerta para poder compartir con ustedes. Y el domingo, si Dios quiere, veremos otra parte de este tema, el domingo cuando nos reunimos aquí a las 10:45 de la mañana. En los mejores noticieros de Europa y Estados Unidos aparecen noticias como: se casó con una muñeca inflable, se casó con su perro, se casó con una estación de tren, ya ni siquiera se casó con otro hombre ni con otra mujer. O sea, los límites cada vez se están corriendo y corriendo y corriendo mucho más, ¿ya? O lo que pasó en Europa, ¿no? Donde un prisionero pidió que se le fuera trasladado a una prisión de mujeres porque él se estaba percibiendo mujer. Entonces hay que respetarle su derecho a cómo se percibe. Lo cambiaron de prisión a este hombre y allí unos días después en la prisión de mujeres violó a una mujer, a una de las otras prisioneras, y la embarazó. Pero él estaba ejerciendo su derecho a cómo se percibía. Todo esto que les estoy comentando son aspectos que tienen que ver cuando se permite la ideología de género en un país, en una sociedad, cosas que comienzan a ser permisibles, aceptadas, y si tú no las aceptas eres homofóbica, ¿ya? Para entender este ataque que se está dando en todo el mundo, no es en Colombia, no es en un país o en otro, es en todo el mundo, es necesario saber un poco qué es la ideología de género, de dónde procede, y también hacer la diferencia entre globalización y globalismo, ¿sí? A uno le puede dar risa, digamos, cuando escucha este tipo de noticias, ¿cierto? Como absurdas, como traídas de los cabellos, como que nada que ver. Sin embargo, esto está ocurriendo fruto del globalismo. Por ejemplo, en Alemania, una profesora le dice a la otra: mira la lista de tus alumnas, chiquitas. Y entonces le dice: sí, pero aquí me falta una. Dice: no, es que ella no tiene nombre, ¿sí? Ella se está percibiendo como un gato. Entonces lo que hay que conseguirle es una arenera para que haga pipí y popis allí en la arenera, porque ella se está percibiendo como un gato y hay que respetarle cómo se está percibiendo, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con ideología de género. La globalización es un fenómeno en el cual el mundo se ha hecho más pequeño y tiene cosas buenas. Por ejemplo, la globalización tiene que ver con que tú tengas un producto aquí y lo puedas vender en España, que en Holanda tengan un producto y tú lo puedas comprar acá, que en 2 o 3 días o mucho menos quieras conseguir algo de alguna parte y puedas traerlo. Eso, la globalización es cosa buena porque tiene que ver con el intercambio, digamos, de mercados de los países, ¿sí? Nosotros exportamos café, los colombianos, etcétera, y otros nos exportan cosas a nosotros. Entonces, la globalización es algo positivo. Podemos tener acceso a los productos, pedir electrodomésticos, etcétera. Pero la Agenda 2030, o sea, la agenda globalista, que es otra cosa completamente diferente, constituye un intento de control de todo el planeta por un pequeño grupo de personas de todas las naciones, un grupo al que nadie ha elegido, ni tú ni yo lo elegimos, sino que aparece este grupo que se llama un grupo de los que están dirigiendo el mundo, pero tú no sabes de dónde vienen ni cómo son,
y aparecen en los diferentes foros. La agenda globalista es una cábala secreta que no se identifica con el país de origen. Tiene metas internacionales, busca crear una sola estructura mundial y una de sus metas principales es la reducción de la población mundial. Atención a este punto. Una de las metas de este grupo globalista, ¿cierto? Del globalismo, perdón, que es esa cábala secreta, una de sus principales metas es ¿qué? La reducción de la población mundial. Esa es una de las metas principales, reducción de la población mundial. Y ahora explico un poquito por qué y el domingo explicaré más. Tiene que ver con la familia, nos preguntamos. Y tiene que ver mucho, porque el obstáculo más grande para que la ideología de género siga en ese avance, el muro de contención más fuerte es la familia. El segundo muro de contención fuerte son los cristianos genuinamente convencidos de los principios y los valores cristianos. Este es el segundo muro de contención. Pero el primero, ante todo, ¿qué es? La familia, ¿cierto? ¿Y por qué la familia es un muro de contención tan fuerte? Porque la gente nace en el seno de una familia. Entonces, la agenda globalista quiere reducir la población de este planeta y para reducirla es necesario atacar la familia. Si la población mundial es un estorbo, la familia constituida como Dios la diseñó, hombre y mujer, es un gran obstáculo. Porque lo que sabemos es que los hijos y la reproducción natural del ser humano se da en el seno de una familia por un hombre y una mujer, no se da entre los homosexuales. La gente nace en el seno de una familia, nace de un hombre y de una mujer. La familia es una institución natural. Ha habido épocas en la historia donde no han habido ni bancos, ni repúblicas, ni estados, pero nunca un tiempo donde no haya habido familia, ¿sí? La familia es una institución natural y tiene una capacidad de resistencia que no la tiene ninguna otra institución. Por eso, la familia es un estorbo para la agenda globalista. ¿Sí me explico? Por eso. ¿A dónde mira la gente cuando la banca se desploma? A la familia. Cuando hay guerras mundiales, ¿dónde mira la gente? A la familia, ¿sí? La familia es la única institución que aguanta lo que otros no aguantan. Entonces, los de la agenda, esta agenda globalista, que tiene que ver con estas metas, ¿sí? Ataca a la familia, porque si ataca a la familia, se crea un mundo de individuos que será fácilmente controlarlos y manipularlos, porque ya no tienen un muro de contención que es la familia, ¿ya? Ese es el punto. La ideología de género es un instrumento poderoso que lo diseñaron para alcanzar este propósito, terminar con la familia. Estamos ante un peligro enorme, gravísimo, que no hemos alcanzado a dimensionar todavía acá en Colombia, ¿sí? Pero el ataque es frontal, es grande y hay elementos que están avanzando fuertemente para que esto se dé. Es nuestro deber como mujeres, como madres, como abuelas, es nuestro deber como cristianos, es nuestro deber como seres humanos compartir lo que dice Dios al respecto de esta ideología, pues es un peligro que amenaza la familia, la nación y la iglesia. Es un peligro real. En el 2019, aquí en Bogotá, y esto casi nadie se enteró de esto que pasó en el 2019, porque los medios de comunicación, cuando pasa esto, no lo sacan a la luz, ¿sí? En 1919 se reunieron los lobbies gays, los homosexuales de toda Latinoamérica, de todos los hispanoparlantes se reunieron aquí en Bogotá, en un foro con el objetivo de observar, de fortalecer, de analizar qué estaba pasando con la ideología de género en Colombia, cómo iba avanzando. Y en este foro
se llegaron a varias conclusiones, a 3 conclusiones básicamente. Se llegó a la conclusión de que la agenda globalista, que la agenda que tiene que ver con la homosexualización de los niños no estaba avanzando, que el tema del aborto estaba detenido, que el matrimonio homosexual no había progresado todo lo que ellos querían y que la legalización de las drogas estaba teniendo freno. Fíjense, legalización de drogas. ¿Han escuchado eso en los noticieros? Todas estas cosas que aparecen y que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Ya tiene que ver con la agenda globalista. ¿Ya? La conclusión que a ellos llegaron es que la causa de por qué no se había avanzado tanto en estas 3 o 4 cosas, ¿sí? En lo que era matrimonio homosexual, aborto y legalización de drogas, que el freno que esto estaba teniendo aquí en Colombia específicamente tenía que ver con las iglesias cristianas. Esos cristianos que están allí en los consejos, los que están allá en el parlamento, los que están en los diferentes lugares de poder, ¿sí? Siendo tan poquitos, sin embargo, estaban siendo un freno tremendo a esta agenda. A esa conclusión llegaron ellos. Llegaron a la conclusión de que los católicos y los cristianos convencidos, ¿cierto? Los practicantes verdaderos estaban siendo un freno para que esta agenda siguiera avanzando. Y entonces la conclusión a la que llegaron fue, por unanimidad, no, debemos infiltrarlos y destruirlos. Esa fue la conclusión a la que llegaron. Debemos, ¿a quiénes? A los cristianos. Debemos infiltrarlos y destruirlos. ¿Cuál es el planteamiento que promueve la ideología de género? Atención a esto, y si usted se está durmiendo, hágase al lado de alguien para que le codee y no le deje que se duerma. Y ojalá usted tome nota de esto. ¿Cuál es el planteamiento que promueve la ideología de género? ¿Por qué es tan peligrosa? Escúcheme en esto, preciosas damas. En 1948, en los derechos humanos se establece que no hay posibilidad de que una sociedad sobreviva sin la familia. Por lo tanto, la familia es la institución más importante que ha sucedido, que la familia es la institución más importante que existe sobre todas las otras. La pregunta que nos queremos hacer es, ¿qué ha sucedido entonces? ¿Por qué está tan debilitada la familia? ¿Sí? ¿Por qué está tan debilitada la familia? En el foro de Davos, en Suiza, se dijo que se debía delimitar la demografía, que estaban naciendo demasiada gente en este planeta Tierra y que tenían que frenar ese nacimiento de tantas personas. Cuando se reúnen allá en este foro de Davos, en Suiza, definen que hay que ponerle un freno a esto. Y más adelante explico cómo fue ese freno. En 1995, en el foro de Pekín, se reunieron y supuestamente el punto de ese foro, lo más importante que iban a tratar era la protección de la mujer. Pero la meta real era desnaturalizar la familia. O sea, lo que se presentó por fuera era protección a la mujer, pero la meta genuina, real de ese foro era desnaturalizar la familia. Ahora, todos estos datos que yo les estoy dando, eso no son cosas escondidas, ustedes las pueden encontrar, métanse a las páginas de la ONU, ahí lo encuentran, no me lo estoy inventando, ¿sí? Métanse a las páginas de la ONU, ahí encuentran toda esta información. A partir de los años 60, algunos comenzaron a hacer una distinción entre sexo y género, ¿sí? Entre sexo y género. Comenzaron a decir que el sexo biológico no es lo que determina el género. O sea, después de estos foros, ¿cierto? Ya abren el camino para que se comiencen a dar otras cosas. Comenzaron a decir que el sexo biológico no es lo que determina el género. Existe la posibilidad que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre. Viceversa. Y así surgió en el tiempo
y nació lo que se denomina ideología de género. Así es como nace. Comienza a plantearse, ¿cierto?, la posibilidad de que el sexo no determine el género. Y entonces que es posible que una mujer nazca atrapada en el cuerpo de un hombre o un hombre nazca atrapado en el cuerpo de una mujer. Esta ideología plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombres o mujeres es un asunto cultural. Repito, plantea la teoría que nuestro comportamiento como hombres o mujeres es un asunto cultural, no es biológico. O sea, tú no eres mujer porque biológicamente eres mujer, sino porque tú te percibes mujer, ¿cierto? Porque la cultura te ha dicho que eres mujer. Las activistas más fuertes de esta ideología, ¿saben quiénes son? Las feministas. Las feministas, de esto voy a hablar también un poco más el domingo, te dicen, tú no naciste mujer. La cultura, la sociedad te impuso que así te debías comportar como una mujer. Y uno dice, pero a ver, ¿cierto? O sea, como que una cosa tan absurda, y cómo así que estos absurdos se están creyendo. Rebecca J. Cook es una de las redactoras y activistas de esto, de la ONU. Ella dice lo siguiente, atención a este punto. Los sexos ya no son 2, sino 5, empezó así. No se debe hablar de hombre y mujer, sino de hombres homosexuales o mujeres homosexuales. Y estas declaraciones de Rebecca J. Cook suenan escandalosas, pero se quedan cortas con las posibilidades que se pueden asumir si se acepta esto, porque ya en este momento se va en 112 géneros, ya no son 5, ya van en 112 géneros establecidos por esta agenda. 112 géneros. ¿Sí? Y voy a mencionar solamente algunos. Se puede ser bigénero. ¿Qué significa esto? Los que se mueven entre dos sexos, bigénero. Se puede ser neutro, los que no son ni lo uno ni lo otro. Se puede ser semifemenino, semimasculino, transexual. Y todo esto se puede ir adquiriendo a través de los tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Y cuando en un país se establece que esto es así, nuestros impuestos son los que van a estar solventando el pago de estas cirugías. ¿Ya? Hay combinaciones binarias, sin género o a género, que no se identifican con ningún género, género fluido, que puede ser en la mañana hombre y en la tarde mujer, se llama género fluido. Se puede ser por la noche otra cosa. Otra cosa puede ser transespecie es otro género, transespecie o zoosexuales. Consideran que ni su anatomía ni su morfología tiene que ver con lo que son y se sienten animales atrapados en cuerpos humanos. Animales se llaman zoosexuales o transespecie o zoosexuales. Ellos consideran que su anatomía ni su morfología corresponde a su anatomía. ¿Sí? Se sienten animales atrapados en cuerpos humanos, se visten como gatos, caminan como gatos, hacen sus necesidades como gatos. ¿Sí? Y así podemos seguir con una lista larguísima de patologías. Y uno puede pensar, bueno, esto acá a Colombia no va a llegar nunca, ya está llegando. Uno puede pensar, esto le va a pasar a mi vecina, pero a mí no. A mis hijos no, a mis nietos no. Les puede pasar. Puede pasar. Los activistas de la ideología de género lo que nos dirán siempre es que no están tratando de meter ideología de género,
sino política de género. Y te dirán lo que buscamos, atención a este punto, ellos siempre van a decir es lo que buscamos con nuestra educación, ¿cierto? Es eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Eso es lo que te van a decir y lo que le van a decir a los niños. Estamos tratando de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Estamos tratando de eliminar la violencia contra la mujer. Ese término lo van a estar usando todo el tiempo. Y entonces los incautos dicen, pero ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Quién no quiere un trato igualitario? ¿Quién no quiere que los hombres y las mujeres sean tratados por igual, más cuando hemos estado en una sociedad machista, ¿verdad? ¿Quién no quiere un trato igualitario para las mujeres? ¿Quién no quiere un trato igualitario para los grupos minoritarios? Para los indígenas, los negros, personas de cualquier índole, ¿verdad? ¿Quién no quiere un trato igualitario? Pero además nos empiezan a condicionar para que si nos oponemos o no estamos de acuerdo nos ponen el título de homofóbicos. Hay un uso del lenguaje, que eso da para otro tema después, como el uso del lenguaje que se está usando hace ya varios años tiene como objetivo cambiar los términos para que de tal manera nos condicionen a creer las cosas más absurdas y aceptarlas. Pero además, si nos oponemos a algo de esto, el INRI que nos colocan es homofóbicos, ¿sí? Y homofobia tiene que ver con una especie de enfermedad que uno siente, ¿ya? Es como una enfermedad, o sea, el enfermo eres tú, yo no, porque eres homofóbica. Este es el discurso que se ha usado por décadas. Esto no es de hace ni 3 ni 5 años. Esto se está planteando de los años 50. Que se ha usado para introducir la ideología de género, donde te dicen que pretenden proteger a la mujer y a los grupos minoritarios, que buscan una educación no sexista, que tienen como objetivo enseñar a los niños a ser incluyentes, a que aprendan a no discriminar a nadie. Y claro, ¿quién no va a querer que su hijo sea guiado, dirigido para que no excluya a nadie, para que sea una persona incluyente, para que sea un niño y una niña que no discriminen? Claro, decimos, no, maravilloso. Estos son los nombres, los términos que usan, ¿sí? Para atrapar y para inmovilizarte para que sencillamente aceptes lo que quieras, lo que ellos quieran. Pero lo que se busca es enseñar a nuestros niños, aún en edad preescolar, que ser hombre biológico no necesariamente te hace comportar como un hombre o una mujer, que ser mujer biológica, ¿cierto? Que tener vagina y que tener pene, eso no tiene nada que ver, ni tener cromosomas de hombre o de mujer no tiene nada que ver. Que lo que importa es cómo te sientas. Enseña a los niños que no hay ningún problema en que los niños se comporten como niñas y las niñas como niños. Y que ese es un comportamiento, que un niño se comporte como un niño y una niña se comporte como una niña, les enseñan que es una construcción social que debe ser deconstruida. Utilizan el término deconstrucción, pero la realidad es destruida. O sea, donde la identidad del niño es destruida o donde la identidad de la niña es destruida. Pero le llaman deconstrucción. Es otro término que ustedes van a estar escuchando con mucha frecuencia. En el año 2003 apareció en España un manual con un nombre muy bonito: Educación para la Ciudadanía. El manual era Educación para la Ciudadanía y había que enseñarlo en los preescolares. Pero el propósito de este manual, ¿saben cuál era? Homosexualizar a los niños, enseñarles que la homosexualidad es totalmente natural, a niños de 3, 4 y 5 años. Métanse a las páginas en Google y averigüen esto. Esto no es un invento, esto es real. En el 2006 llegaron drag queens, ¿saben los que son los drag queens, verdad? A los jardines de infantes en Europa a enseñarles educación a los niños de preescolar.
Y aquel profesor o profesora que no acepte esto, mínimo, pierde su trabajo o lo pueden mandar a la cárcel por ser excluyente, por tener ellos le llaman un discurso de odio. Y algunos dijeron, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué más da que los niños vean a hombres vestidos de mujer? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En psicología se llama eso una desensibilización. O sea, se va desensibilizando a las personas a través de las palabras, a través de las imágenes, ¿cierto? Lentamente, poco a poco, hasta que lo que tú viste, por ejemplo, hace un año y medio, como algo desagradable y como algo que nada que ver, ¿no? Una alcaldesa casándose con otra mujer, ¿cierto? O un ministro hablando de su novio y uno le sintió un poco de fastidio, ¿no? Ahora ya no. Totalmente normal, normal. Eso se llama desensibilización en psicología. En España han hecho ejercicios en jardines infantiles donde la profesora con el manual de ideología de género, que deben tenerlo, ¿sí? Esto no es una opción, le dice al niñito de 3 o 4 años que se llama Manuelito, le dice, hoy te vamos a vestir como niña, ¿sí? Vas a llamarte Manuela y vas a jugar como una niña. Y tú, Manuelito, vas a vestirte de niña, ¿cierto? Vas a jugar como niña, te vas a comportar como niña y te vas a dar besos con otras niñas y los niños se van a dar besos con otros niños. ¿Por qué a esta edad tan corta ellos lograron penetrar de esta manera? Porque es la edad de las maestras que hay aquí, las docentes que hay aquí saben que la edad más, entre 3, 4, 5 años, es la edad más clave, digamos, para cambiar a un niño, su mente, para guiarlo en lo bueno o en lo malo, ¿sí? Por eso ustedes, abuelas, madres, no se duerman en esperar que su niño tenga 7, 10 y 15 años para hablarle los principios y los valores de la vida cristiana, para hablarles de los principios de la familia, por favor. Ustedes se duermen y los otros no se duermen, ¿sí? Una de las pioneras de esta ideología de género, otra de las pioneras, es Judith Butler. Judith Butler es una intelectual americana lesbiana que nació en 1956. O sea, a esta época ya tiene más de casi 80 años, ¿cierto? O 70 y pico de años. Bueno, en su libro El género en disputa, una gran escritora, una mujer muy intelectual, una pionera del lesbianismo, dice en este libro Género en disputa, el libro Género en disputa, ella afirma, escuchen esto, hasta que no podamos disolver la identidad sexual, el individuo no se podrá emancipar de la dictadura de la naturaleza. ¿Escucharon semejante objetivo tan diabólico? Voy a repetirlo. Hasta que no podamos disolver la identidad sexual, el individuo no se podrá emancipar de la dictadura de la naturaleza. Lo dice esta mujer, escuchada, le pagan millones en las universidades cuando da a dar conferencias. Su libro es muy leído. Ella afirma que el sexo es una fantasía, algo en lo que creemos solamente porque lo han inventado y creado por un lenguaje y porque la gente cree lo que escucha. Ella dice eso. O sea, en otras palabras, lo que ella plantea es que el hecho de que seas biológicamente mujer, que tus hijos sean biológicamente niños o niñas, anatómicamente hombre o mujer, que eso no importa, porque según ella se trata de una construcción sexual o social, perdón, que debemos desmantelar si queremos ser libres. Eso es lo que ella plantea. Esta ideología está siendo movida por organismos internacionales como la ONU, la OEA y otras ONGs. O sea, ¿qué significa esto?
¿por qué está tan fuerte esta ideología? ¿Por qué ha penetrado tanto y lo seguirá haciendo? Porque se le han inyectado millones de dólares, ¿sí? Y tiene partidos políticos de la izquierda que en cada país les copian, y parte fundamental de sus propuestas y objetivos políticos están totalmente identificados con la ideología de género. Observen ustedes en cualquier país, ¿quiénes son los grupos, los partidos que apoyan la ideología de género? Como alguien decía, mi esposo colocó en la reunión del domingo, ¿no? Que a veces nos decimos cristianos y votamos como ateos. Creo que era un sacerdote que lo decía, él lo estaba replicando, ¿ya? Un sacerdote en una homilía decía esto: ¿cómo es posible, no? Nos decimos cristianos, pero votamos como ateos. Nos decimos pro vida, pero votamos por los que apoyan el aborto. Nos decimos que estamos en favor de la familia, pero votamos por los que están promoviendo el matrimonio homosexual. Una contradicción, ¿verdad? Tenemos que ser coherentes con lo que creemos. Esta ideología está siendo movida por organismos internacionales. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son los intereses detrás de esto? Siendo que los heterosexuales somos mayoría. ¿No les parece? ¿Qué hay detrás de esto? Aquí en esto de la ideología de género, que está ligada, digamos, con el globalismo, no con la globalización, sino con el globalismo y con la Agenda 2030, hay muchísimos intereses económicos, porque cuando la familia se debilita, el Estado toma el control de los hijos. Entonces ya los padres no son los que tienen el control de la educación de los hijos, sino ¿quién? El Estado, ¿sí? El Estado. Y al tomar ellos el control, ya los padres no pueden ser los educadores de sus hijos ni tener autoridad sobre sus propios hijos. Hay varios países ya donde ya está establecido: si tu niño de 10 años, de 11 años, quiere mutilarse sus genitales porque se siente que es un niño, pero quiere ser niña, entonces quiere mutilarse sus genitales o viceversa, dice, los padres de familia no tienen ya ningún derecho, no tienen autoridad para frenar eso. Es más, si lo frenan, son los padres los que van a la cárcel. Ya está establecido eso en varios países. Qué cosa, ¿verdad? Decíamos que hay intereses económicos, que el objetivo es que el Estado tenga el control de los hijos. Y en el aspecto espiritual, es bueno que recordemos que detrás de esta agenda diabólica, que es reducir la población mundial, recuerden eso porque ahorita voy para allá, el método encubierto es homosexualizar a los niños, porque obviamente los homosexuales no se reproducen. No solo porque el lobby LGBTIQ está detrás de estas políticas para normalizar su estilo de vida, porque a ellos les interesa normalizar su estilo de vida, ¿sí? Sino porque para nadie es un secreto que si un homosexual quiere tener familia tiene que pedir prestado un vientre, ¿ya? Esta agenda es tremenda. La ideología de género, escuchen esto, es una dictadura. Tengan muy en cuenta este término. La ideología de género es una dictadura, pues es una educación sexual impuesta por encima de la decisión de los padres. Es una educación impuesta. Fíjense, estamos en un mundo donde la gran mayoría somos heterosexuales. ¿Por qué un grupo tan pequeño logra esto? Es impuesta por estos lobbies, ¿sí? Esta agenda tiene la meta de implantar esta dictadura, a pesar de que las constituciones dicen que la familia tiene derecho y responsabilidad de educar a sus hijos menores. ¿Y qué grupos políticos creen ustedes que están detrás de esto? La izquierda, los grupos de izquierda. Iglesia, hijas de Dios, mujeres, madres de familia, abuelas,
Tenemos que tener claridad que la Constitución ampara a los padres, al menos hasta ahora aquí en Colombia. Nuestra Constitución ampara a los padres, ¿sí? Según Kissinger, ustedes recuerdan a Kissinger, que fue un hombre muy reconocido en los años 70 más o menos, ¿cierto? 80. Dijo lo siguiente, esto lo encuentran si ustedes se meten a las páginas de la ONU. La seguridad nacional dependía de las medidas de control de natalidad en los países subdesarrollados. O sea, no podemos dejar que los países subdesarrollados, dijo Kissinger, se sigan multiplicando. Y uno de los socios más importantes de la ONU para esta política, para frenar que los países subdesarrollados se siguieran multiplicando, fue Profamilia, la organización abortista más grande del mundo. Profamilia. En el 2009, un grupo de multimillonarios en dólares se reunieron en Nueva York, hombres como Buffett, Soros, David Rockefeller, Bill Gates y otros, para financiar programas de esterilización en América Latina. Y Profamilia fue la encargada de ejecutar ese plan. Muchas mujeres fueron esterilizadas sin que se enteraran. ¿Ya? Y aunque esta explicación es muy breve, ya saben de qué se trata esto. ¿Cuál es el objetivo esencial de esta ideología de género? Frenar la demografía. ¿Sí? Un grupo se reunió y dijo, no podemos permitir que haya tanta gente en el mundo. ¿Cómo les parece? Ahora quiero que examinemos a la luz de la palabra de Dios cómo responder a esta ideología de género, a este ataque contra la familia para dar respuesta bíblica. Pero quiero que lo examinemos también a la luz de la biología, hasta donde nos alcance el tiempo. Y debemos comenzar entonces por la doctrina de la creación. En Génesis capítulo 1, el verso 1, dice que ¿quién creó al hombre? Dios. En el principio, Dios creó. Dios es el creador. Dios es el creador. Creó Dios este mundo. El mundo no es un accidente, tiene un creador. El mundo tiene un creador, tiene un sustentador, tiene una autoridad. Y lo más maravilloso es que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. No es una semejanza física, es una semejanza moral y espiritual. Cada hombre y cada mujer está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. El hombre y la mujer fue creado para representar a Dios, para que a través de su imagen en cada uno de nosotros le diéramos honor, para que de tal manera que cada ser humano toma su valía, toma su identidad de su creador, de Dios. El valor de un ser humano se lo da Dios, no se le da su estatus, no se le da su vida, su área social, no se lo da ni siquiera su sexo, se lo da Dios. Dios le da el valor a cada ser humano como creador. La Biblia enseña acerca de nuestra identidad como personas. Y Dios crea a los seres humanos varón y hembra, varón y hembra. No hay un tercer, ni siquiera un tercer sexo. En Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. El ser humano es el único sobre toda la creación que tiene la semejanza de Dios, que tiene la capacidad volitiva, que tiene capacidad de voluntad, tiene intelecto, tiene sentimientos y tiene voluntad. Es el único ser creado que tiene la capacidad de decidir, de pensar y de sentir. Las tres cosas juntas. Dios colocó su imagen en nosotros y en cada ser humano. Nuestro valor no depende de nuestros logros, de nuestras capacidades, ni siquiera de nuestro sexo. La masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal, no. Este diseño fue establecido por Dios y Él mismo dice que lo que Él hizo no fue defectuoso, sino que fue bueno en gran manera. Después de que Dios hace al hombre y a la mujer, dice fue bueno en gran manera. Lo que Dios hace no es defectuoso, es bueno. Génesis 1:31 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Entonces, el ser humano refleja la imagen de Dios. El hombre y la mujer reflejan la imagen de Dios. Y tenemos que decirle a nuestros niños, no te avergüences de ser hombre, no te avergüences de ser mujer. Amén. Tenemos que decirle a los niños,
La ideología de género quebranta esa identidad en las niñas y en los niños. A los hombres los están tratando de feminizar y a las mujeres de masculinizar. Y eso lo vemos todo el tiempo en las revistas de farándula, lo vemos en la televisión todo el tiempo y ya no se nos hace raro. Hombres feminizados y mujeres masculinizadas, ¿sí? Tenemos que decirle a los niños, no te avergüences de ser una niña, no te avergüences de ser un niño. Dios te creó así. Ser hombre y ser mujer no son categorías sociales como dicen las feministas. Repito, ser hombre o ser mujer no son categorías sociales como dice la ideología de género. El hombre y la mujer reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto poseemos el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Solo que el hombre fue creado con unos roles y la mujer con otros roles, ¿ok? Los roles del hombre y los roles de la mujer son diferentes, pero la dignidad, el valor es exactamente igual para Dios, de un hombre y de una mujer. Y es funcionando como hombres y mujeres como glorificamos a Dios. Ser hombre y ser mujer está entrelazado en nuestra estructura biológica, social y emocional. Repito, ser hombre y ser mujer está entrelazado en nuestra estructura biológica, psíquica, emocional y física. Paula Johnson, cardióloga americana, muy reconocida, escuchen lo que dice. Cada célula del cuerpo posee un sexo y tenemos millones de células. Cada célula de tu cuerpo, si eres mujer, es una célula femenina. Y si eres hombre, cada célula de tu cuerpo, que tenés millones, son células masculinas. ¿Sí? Lo que significa es que los hombres y las mujeres somos diferentes a nivel molecular y celular. Y eso tiene que ver como Dios nos creó. ¿Ok? Así fue como Dios nos creó. Jesucristo apela a esta realidad como algo histórico. Quiero que me coloques acá, por favor, Mateo capítulo 19, verso 4. Jesucristo apeló a esta realidad como algo histórico. Dice así Jesús: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Repito, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, qué? Varón y hembra los creó. Jesús está partiendo de que es un relato fidedigno de la creación del hombre y la mujer, más que evidente. Entonces, la homosexualidad es una perversa destrucción del plan de Dios para la familia y para nuestros hijos. Levítico capítulo 18, verso 22. Levítico 18, verso 22. Dice: no te echarás con mujer como con varón, es abominación al Señor. No te echarás con varón como con mujer, es abominación al Señor. Y vamos a leer un texto un poquito más largo que está en Romanos capítulo 1, versos 25 al 28. Romanos capítulo 1, verso 25 al 28. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos de Roma que muchos de ellos habían practicado el homosexualismo, el lesbianismo, ¿sí? Pero que ahora ya no lo estaban practicando porque ahora ya eran de Cristo. Y les está hablando de esa realidad y miren lo que dice. Está hablando del pasado. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y esto da para otro tema porque estamos también en una etapa de humanización de los animales, ¿sí? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigue, por favor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿A qué se está refiriendo ahí? Al lesbianismo. Vuélvemelo a colocar, por favor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. En el original griego que está escrito esto, es claramente específico que es la mujer
que se identifica o que se involucra sexualmente con otra mujer. Sigue, por favor. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Han oído ustedes el orgullo gay? Para Dios es vergonzoso. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución a su debida a su extravío. Y el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hay muchos otros textos en la Biblia, claros, específicos, donde el Señor no aprueba el homosexualismo. Estos no son estereotipos. Si existe tal cosa como un comportamiento, sí existe un comportamiento masculino y un comportamiento femenino. Y ya estoy por terminar. Y es funcionando de esta manera como glorificamos a Dios. Es el diseño original de Dios. Funcionar como hombre y funcionar como mujeres. Es el diseño original de Dios. En el Edén, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, no había lucha de sexos. El hombre y la mujer se complementaban. No había competencia, había complemento. No había vergüenza. Ellos no se avergonzaban ni de su identidad ni de sus cuerpos. Ambos estaban felices con lo que eran. Y cada uno hacía un despliegue del carácter de Dios, el hombre y la mujer. Funcionar como hombre y mujer es el original, es el diseño original de Dios. Y eso es precisamente lo que Satanás, el diablo, padre de mentira que se le llama, está atacando utilizando la ideología de género. Los que están en este movimiento de ideología de género y promoviéndolo, a lo mejor no se han enterado, no creo que se hayan enterado realmente, de que están siendo instrumentos del maligno, que ataca lo que Dios hizo bueno. Vemos los gobiernos y sabemos que hay multinacionales inyectando dólares en esto y que hay una agenda que nos están imponiendo desde afuera. Pero estos gobiernos no ven que detrás de ellos hay otro poder. Hay un poder satánico, un poder diabólico contra la gloria de Dios, contra el hombre y la mujer, contra su identidad. Y están yendo en contra de la familia que fue hecha para dar honra a Dios por un hombre y una mujer. Es un ataque diabólico contra el evangelio, porque el evangelio es una analogía del matrimonio de Cristo con su iglesia. Satanás dijo, Satanás, que es padre de mentira, dice la Biblia y dice el apóstol Pablo que es mentiroso y es homicida. Mentiroso y homicida. Él quiere destruir lo más valioso para Dios, que es la familia. Ha hecho todos los intentos, pero este intento de ideología de género es el más arrasador, les cuento. Esto es lo más arrasador que hay. Sí. Eclesiastés 7:29 dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El maligno, ¿cierto?, aparece con una ideología en Génesis capítulo 3. Fíjense, aparece el mismo maligno en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer están en ese lugar, que es un lugar de bendición. Aparece él con una ideología. ¿Cuál es esa ideología? Le dice al hombre: con que Dios te ha dicho que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Mentira, les dice el maligno. Al contrario, van a ser como dioses. Y ellos quisieron ser como Dios. Él les habla de autonomía, de ser autónomos, de no ser dirigidos por Dios, sino por ellos mismos. Y esto les parece muy razonable a ellos, ¿sí? Desobedecer a Dios. ¿Y cuál es el ofrecimiento que les hace? Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Cuando desobedecen a Dios y el pecado entra en el mundo,
aparece por primera vez el sentimiento de vergüenza de ser lo que son. Recuerdan que el hombre dice, el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, y allí en ese momento aparece la vergüenza de cada uno cuando corren a cubrirse sus genitales que habían sido hechos por Dios, igual que le habían hecho sus ojos, sus manos, sus pies. Comienzan a avergonzarse de lo que son. Recuerden que nuestra identidad y sentido de valor nos lo da Dios. ¿Por qué somos diferentes a un perro? ¿Por qué no podemos comportarnos igual que un gato? ¿Por qué no podemos comportarnos igual que un animal? Porque en el ser humano está la imagen de Dios. Está la imagen de Dios. Todo lo contrario es la distorsión del ser humano por alejarse de Dios. Y es en ese contexto que aparece, atención a esta palabra, si la quieren anotar, la disforia de sexo. ¿Qué es disforia? Disforia es lo contrario a euforia. Euforia es sentirse alegre, contento, ¿cierto? Estoy eufórico. Disforia es aquello que sienten las personas, es esa angustia que siente una persona de ser hombre o de ser mujer porque no se siente hombre ni se siente mujer. Disforia de sexo se llama, eso es una patología. Y la expresión se usa en psiquiatría. Y los psiquiatras dicen, los que experimentan disforia sienten angustia real. Sienten angustia real por causa de su sexo, porque se perciben perteneciendo a un sexo que no encaja con su sexo biológico. Pero la solución, atención a esto, hijas de Dios, mírenme acá, por favor, no se me distraigan. La solución a la disforia, ¿cierto?, no es aconsejándole a que siga la inclinación de su corazón al niño o la niña, a que siga sus sentimientos que están apareciendo en ese momento. No es aconsejándole a un niño de 12 o 14 años que se hormonice o que se mutile para que se sienta como se percibe, porque él seguirá siendo niño por sus cromosomas, por todo lo que hay en su cuerpo, y la niña seguirá siendo niña. Ella es lo que es, independiente de cómo se perciba. Porque la ideología de género, el énfasis que hace es, tú eres lo que te percibes. ¿Sí? Yo me puedo percibir Madonna, yo me puedo percibir Shakira, pero no soy ni Shakira ni Madonna. ¿Sí? Gracias, su merced. ¿Qué piropo me acabas de echar? ¿Qué estás buscando? Adán y Eva en el paraíso quisieron ser Dios, pero ellos no eran Dios. Fíjense que aquí aparece la primera disforia del ser humano. Eso no los convirtió en dioses. Quisieron ser dioses, pero no los convirtió en Dios. Ellos querían ser otra cosa, ya no criaturas sino dioses, y este es un tremendo engaño. El hombre, que un hombre quiera ser mujer no lo convierte en mujer. No nos engañemos, no nos dejemos engañar. Que una mujer quiera ser hombre no la convierte en hombre. Y esto no solamente lo dice la Biblia, lo dice la genética, lo dice la biología, lo dicen los cromosomas. Nekiu, un psiquiatra profesor en Hopkins, dice: los hombres transgénero no se convierten en mujeres. Los hombres transgénero no se convierten en mujeres, ni las mujeres trans se convierten en hombres. Todos ellos vienen a ser, escuchen esto, hombres feminizados o mujeres masculinizadas a través de tratamientos de hormonas, pero siguen siendo lo que son. No existe tal cosa como que un hombre se vuelva mujer o que una mujer se vuelva hombre, aunque se hormonice o se mutile. Sigue teniendo próstata, siguen teniendo ovarios, siguen teniendo su condición de todo su ser, sigue siendo hombre o mujer. Por eso él califica la disforia de género en la misma categoría de las personas con anorexia. Escuchen esto:
¿Cómo se percibe una niña anoréxica? ¿Cómo se percibe una niña de 16 años que tiene 30 o 35 kilos? ¿Cómo se percibe? Como un hipopótamo, ¿cierto? Se percibe gorda, ¿sí? Se mira al espejo y se percibe gordísima. Se le hace su liposucción. Los padres la miran y le dicen, sí, hijita, tú estás como un hipopótamo, vamos a hacerte liposucción. Su tratamiento no debe ser a su cuerpo, sino a su mente. El problema no está en su cuerpo, el problema está aquí, está en su mente. ¿Sí me explico? De igual manera, es como se puede ayudar a un niño, a una niña, a su nieto, a su hija, cuando comience a ser acosada en el colegio, a ser acosada por los profesores, a intentar que crea lo que no es. Es a su cabeza, no a su cuerpo. La buena noticia es que Dios en Génesis 3:15 promete, no me lo coloques por favor, no hay necesidad, promete la solución, la restauración, enviar un Salvador y revertir los efectos de la caída por el pecado. Todo esto que estamos viviendo en este momento en el área sexual tiene que ver con los efectos de la caída espiritual, de la ausencia de Dios. Muchas personas en Colombia que dicen ser católicas, muchas personas que se dicen ser cristianas, que van a la misa, que van a la iglesia, pero no viven realmente el cristianismo, no viven a Dios en sus hogares. No practican el cristianismo en sus hogares porque no tienen a Cristo en el corazón, ¿ya? Y esto hace, esa ausencia de Dios, hace que los hogares estén sin muros para que cualquier ideología, y mucho más esta, que tiene unas estructuras muy fuertes, puedan penetrar en el corazón de los niños y dañarlos. Jesucristo vino a enderezar lo que quedó torcida. Jesucristo vino a dar esperanza al pecador. Y aunque la lucha con el pecado no desaparece, y aunque la lucha con el pecado del homosexualismo no desaparece en el momento en que una persona le entrega su vida a Dios, pero el Señor le da armas, le da fuerza, le da poder para vencer, igual que cualquier otro pecado. Cristo vino a restaurar en nosotros la imagen de Dios. Cristo vino a hacer respuesta a la mente distorsionada y al corazón de los homosexuales o las lesbianas. ¿Cómo podemos reaccionar ante este terrorismo de la ideología de género? Porque es un terrorismo. Debemos actuar. Mírenme aquí, hijas de Dios, debemos actuar. ¿Cómo así que actuar? Nosotros vivimos en un país democrático, ¿sí? Todavía. Que Dios permita que continuemos y que se afirme la democracia el próximo domingo. Debemos actuar. Tenemos recursos legales a nuestro alcance para defender a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hace unos cuantos años, más o menos 5 o 6 años, participé, y muchos de ustedes participaron en una gran movilización que se promovió para decirle a la ministra de Educación en ese momento que ella estaba lista con los manuales de ideología de género para meterlos en los colegios de los niños chiquitos, y le dije no, y eso para atrás. ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Yo estuve en esa movilización y le dijimos a la ministra, no puedes hacerlo. No son marchas religiosas, no son marchas políticas, son marchas cívicas. Los cristianos estamos llamados a actuar dentro de lo que la democracia nos permita. No vamos a incendiar, no vamos a tirar piedra, pero no podemos ser pasivos, hijas de Dios. No podemos ser pasivas. Tú no puedes ser pasiva, porque hay otros que no lo son. Si tú eres pasiva, otros te invaden con todo lo que tengan. En Perú, miles de personas, católicos, protestantes, judíos, griegos, de todo, marcharon vez tras vez y se levantaron en una campaña que se llamó "Con mis hijos no te metas", una campaña contra la ideología de género, y lograron echar para atrás ya lo que estaba listo para firmarse, para que los colegios, los jardines infantiles fueran invadidos con esta ideología. Frenaron a los congresistas de la izquierda
que aliados con los de la agenda LGBTIQ ya iban a firmar el decreto de adoctrinar a los niños desde los jardines infantiles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Actuar. Cuando haya este tipo de marcha, ¿cierto? Hay unos poquitos concejales y poquitos en las cámaras y poquitos senadores allá en el Congreso, pero esos poquitos pueden hacer la diferencia si nosotros los apoyamos. Amén. Y finalmente, con eso sí concluyo, para que luego nos tomemos un refrigerio bien rico. Vacuna a tus hijos contra la ideología de género. ¿Qué dije? ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad. Inmunidad contra una enfermedad. Una vacuna previene el riesgo de infección. Una vacuna provoca defensas. Eso hacen las vacunas. Vacuna a tu hijo. ¿Cómo? Habla con tu hijito de 5, 6 años, 4 años y les dices, en tu colegio, en tu jardín infantil, a lo mejor un profesor, una profesora, ¿cierto? Te va a decir que la familia se compone de cualquier cosa donde lo que importa es el amor y nada más. Te van a decir eso. Te van a decir que el sexo se puede cambiar, que no hay hombre ni mujer. Te van a decir que el aborto no es un crimen, sino un derecho que lo tienen, sino un derecho, que lo que tiene una mamá en su vientre no es un bebé, sino un parásito, que se puede expulsar al mes o a los 5 meses o al cuando sea. Te van a decir que el aborto no es un crimen. Te van a decir que la masculinidad es tóxica, que la homosexualidad es otra opción igual que la heterosexualidad. Te van a enseñar que Dios la aprueba porque lo que importa es el amor. Y luego de que le dices todo eso, tomas punto por punto y lo vas desactivando. Punto por punto. ¿Por qué este punto no es así? ¿Por qué este no es así? Porque le das argumentos a tu hijo. Tomas argumentos de la biología, de la antropología, de la genética y de la palabra de Dios para desactivar estos virus. No necesitas tener un máster en ideología de género. Solamente que dediques unas cuantas horas a leer sobre el tema. Que dediques unas cuantas horas a educarte sobre esto. Para que puedas decirles a tus hijos con toda autoridad, mira, esto es incorrecto por esto y por esto. ¿Ya? De tal manera que entonces cuando ya le lleguen con el tema, ¿cierto? Su hijito ya está vacunado y esos anticuerpos que usted le metió van a activarse. Y va a ir y el niño va a ir a su casa a decirle, mamá, la profesora tal me enseñó esto. El profesor tal me habló de esto. Pero yo inmediatamente pensé en lo que tú me dijiste. ¿Sí me explico? Porque usted tiene autoridad espiritual y moral sobre su hijo. Porque usted tiene una autoridad que Dios le dio sobre sus niños. Porque usted tiene una autoridad y algo maravilloso en el caso de las abuelas, que es el vínculo de amor que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, que ellos nos escuchan. ¿Sí? Y de esa manera vamos a hacer una diferencia. Vamos a ayudar a nuestros niños. Y por encima de todo, intensifica tu vida de oración por tus hijos. Intensifica tu vida de oración por tus nietos. No hay derecho que teniendo nosotros el poder de Dios, la gracia del Señor, la palabra de Dios que nos respalda, no hagamos uso de ello, pidiéndole al Señor, protege a mis hijos y a mis nietos, Señor. Guárdalos del maligno. Líbralos, Señor, de esta ideología perversa. Señor, obra en ellos. Dame la sabiduría para hablar con ellos. Y si usted es una mujer cristiana que verdaderamente cree en la Biblia, cree en el Señor, yo la invito a que intensifique su vida espiritual. No se quede a medias, no sea tibia. Perdonen que les esté hablando de esta manera. Sea firme, crezca espiritualmente, crezca en la fe, aprenda a leer la Biblia, a conocer a Dios, aprenda a orar. Únase a una amiga de las amigas y que a lo mejor usted tiene. Si no sabe orar, dígale, enséñame cómo se puede orar, porque orar no es rezar, no es repetir.
La Biblia nos habla de normas claras sobre la oración, de cómo Dios puede escuchar nuestra oración, y hay oraciones que Dios no escucha. Tenemos que aprender a orar, ¿sí? Únase a una mujer de fe que ore, que le ayude a usted en sus luchas, en su familia. Si usted está solita, no importa, usted puede hacer una gran diferencia en su familia, pero crezca espiritualmente. Busque a Dios de todo corazón, salga de la tibieza, conozca a Cristo, hable del Señor, háblele a sus amigas. Las que tomaron nota, utilicen esas notas y compártanlas con otras personas. Compartan esas notas, ¿sí? Y vamos a hacer una gran diferencia. Entréguele su vida a Cristo si no se la ha entregado. Vamos a ponernos de en pie, vamos a terminar dándole gracias a Dios y a orar en este momento por nuestros hijos, ¿ok? Vamos a dedicar unos minuticos. Cada una de ustedes que tiene hijos, póngalos en las manos de Dios. Así sean hijos grandes, viejos. Ore por sus nietos. Es muy probable que muchos de sus hijos no estén enterados de lo que está pasando, lo que es la ideología de género, y ni les importa. Ore por ellos. Ore por sus nietos. Pidámosle al Señor: Señor, cubre a mis hijos, a mis nietos. Vamos a colocar una canción muy linda ahora, después de que oremos, que se llama, que es acerca de cómo a los pies de Cristo podemos encontrar descanso, paz, ¿cierto? Cuando vemos este panorama podemos decir en qué mundo nos tocó vivir, pero no se afane, Cristo ha vencido el mundo. Dicen: el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. No teman, confíen en el Señor, confíen que Dios puede hacer lo que usted no puede hacer. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor. Le invito a que con sus ojos cerrados le diga: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, tu favor. Señor, ayúdame a confiar en ti plenamente para entregarte mis hijos a ti, Señor, y creer que tú puedes dar de esta perversión que se llama ideología de género. Te entrego a mis nietos, Señor, bendícelos. Señor, úsame a mí, dígale al Señor: úsame a mí para hablarles este tema a ellos en sus términos, para ayudarles, para prevenirlos, para colocar en ellos esa medicina preventiva, de tal manera que cuando les vengan a dañar su identidad de niño o de niña, ellos puedan tener una barrera para decir: no acepto esto, no creo esto, mi abuela me enseñó tal cosa, mi madre me enseñó tal cosa. La Biblia lo dice. Yo creo lo que dice Dios, no creo lo que dicen unas cuantas mujeres lesbianas o hombres homosexuales. Creo lo que Dios dice, lo que está establecido en tu palabra. Padre amado, pido a ti, Señor, bendición a cada hogar aquí presente. Bendice el hogar de cada una de estas preciosas mujeres. Tómalas en tus manos, llénalas de paz en el corazón, bendícelas. Haz las mujeres guerreras de oración, Señor, firmes en sus convicciones, amorosas pero firmes. Tómalas en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita. que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies. Cada día tener una nueva canción y nueva vida. Una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz. Gracia y bendición. Gracia y bendición. A sus pies tendrás tendrás luz y dirección. Luz y dirección.
de Él la plenitud en Él nunca se agotará. nunca se agotará. Puedes descansar en su Puedes presencia. descansar en su presencia. Da descanso y reposo, Señor, al corazón, a la mente de cada una de tus hijas aquí, Señor. Que ellas puedan tener la certeza de que tú las apoyas, las respaldas, las bendices. Y te agobia la vida con su mucho afán. Y se llena tu alma de preocupación. Y se llena tu alma de preocupación. Y se seca la fuente de tu corazón. Se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más. Porque solo te sientes entre los demás. Te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Se cierra tu boca porque no hay canción. Porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A los pies de Cristo Jesús hay paz, hay gracia. A los pies de Cristo Jesús hay bendición. A los pies de Cristo hay luz, hay claridad, hay dirección. Luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Yo le invito a que le diga ayer en su corazón al Señor Jesucristo. Dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito. Ayúdame a confiar en ti plenamente. Toma las cargas de mi corazón, de mi alma, cargas de mis hijos, las cargas que me producen mis nietos. Bendíceme, Señor, y úsame en la vida de ellos, Señor. Dígale al Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Hazme una nueva criatura, una nueva persona. Cambia mi corazón, mi mente, mi alma. Ayúdame a confiar en ti plenamente como debo confiar. Gracias, Señor. Nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, que no estamos solos en esta batalla. Tú estás con nosotros. Tú peleas esta batalla, Señor, y proteges a nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Fue una alegría, placer verlas. Allá hay un refrigerio para ustedes, allá atrás. Acérquense, compartan. Y si Dios quiere, el domingo estaré hablando más sobre este tema. Vamos a examinar cómo surge una persona homosexual. ¿Por qué se convierte una persona en homosexual? ¿Sí? Y cómo puede ser también librada, desactivado esa conducta, porque es una conducta. Ninguna persona nace homosexual, ninguna. Y eso lo explica claramente la biología, lo explica la ciencia, lo explica la medicina y por ende la palabra de Dios. Entonces, el domingo, si Dios quiere, estaremos tratando este tema. Pueden seguir, por favor, a tomar su refrigerio, a compartir un poquito